Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. El COVID-19 afecta desproporcionalmente a los pueblos indígenas y amenaza con su desaparición. En Colombia, Brasil y Perú, las tasas de letalidad de la enfermedad en las zonas en las que habitan duplican el promedio nacional. Las mujeres de la Amazonía peruana se unieron para demandar al gobierno por vulnerarles el derecho a la vida. Les contamos desde Lima. Y hay duelo en Argentina por la muerte del dibujante Quino. El creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, murió a los 88 años en su natal Mendoza. En Buenos Aires, el monumento en su honor se llenó de flores y las redes sociales de homenajes. Y a menos de un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, tenemos un segmento especial dedicado a entender y analizar los temas clave de esta carrera hacia la Casa Blanca. La frontera entre Colombia, Brasil y Perú es el hogar de 209.000 personas. El 57% de ellas pertenece a los pueblos originarios. De acuerdo con el análisis que hace la Universidad de Johns Hopkins, las zonas en las que habitan los indígenas tienen una tasa de letalidad por COVID-19, es decir, el número de muertes por cada 100 contagios confirmados, superior al 4%, que a su vez es mayor al promedio de cada uno de estos tres países. La ONU lanzó un plan de cooperación con los gobiernos de estas naciones para recaudar más de $10 millones para proveer a las comunidades alimentación, acceso a agua y saneamiento básico. Pero para algunos ya es tarde. En Perú, las mujeres del Amazonas se unieron para demandar al gobierno por vulnerarles el derecho a la vida. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Olinda Silvano y sus amigas realizan un ritual para alejar a las energías negativas. Le piden a los espíritus de la etnia Shipibo-Conibo que ayuden a los pueblos originarios del Perú a resistir la pandemia del COVID-19. Está muriéndose la gente por falta de medicina, por falta de atención, no, por falta del Estado que no apoya. No se va muriendo familia y familia, no, porque no hay gas, no hay el oxígeno, no hay los medicamentos. Olinda forma parte de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, quien demandó al Estado peruano. Lo acusan de ponerlos en riesgo al coronavirus y abandonarlos sin atención de salud durante la cuarentena. Como Olinda, más de 21.000 indígenas contrajeron el COVID y se estima que las muertes pueden llegar a 3.000. La acción más concreta es ir subiendo, como se dice, los diferentes espacios internacionales, y uno de ellos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que antes de ello está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iremos todos los pasos que se tiene que dar para alcanzar justicia. La Defensoría del Pueblo afirma que el Estado peruano destinó más de $20 millones para atender a los pueblos originarios, pero reconoce que aún quedan grandes retos por resolver. Hay una necesidad, no solamente ahora durante la pandemia, sino de cara al futuro, de fortalecer el sistema de atención de salud en estos lugares, pero además también dotarles de infraestructura adecuada en temas de, por ejemplo, conectividad. Olinda Silvano venció al coronavirus. Ahora, con energías renovadas, lucha para que el Estado peruano garantice sus derechos y los de los pueblos originarios, reconocidos y protegidos por la Constitución del país desde 1920. Argentina está de luto por la muerte de Quino. El dibujante, padre de la icónica Mafalda, murió a los 88 años de edad. La niña que odia la sopa y defiende la democracia dejó de ser dibujada en 1973. Pero sus mensajes trascendieron al tiempo y siguen siendo citados hoy. La obra de Joaquín Lavado fue traducida a más de 33 idiomas, que le valieron el reconocimiento a nivel internacional. El monumento a Mafalda y sus amigos en Buenos Aires se llenó de flores y ofrendas, y las redes sociales de homenajes. Veamos. Ahora Quino ha cumplido el requisito para ser inmortal. Larga vida a Mafalda y a todos los personajes que le rodean. El mundo llora la partida del dibujante argentino Quino. Decenas de caricaturistas le rindieron homenaje en redes sociales. Y es que las aventuras de Mafalda, Manolito, Susanita y Felipe influyeron en decenas de artistas de toda América Latina. Quino tuvo esa fórmula para poder
ir más allá del contexto que estaba ocurriendo en ese momento. Y además el humor universal, es como que difícil poder hacer una disección de su humor, es solamente disfrutarlo. Y a lo largo de casi 6 décadas, sus personajes le dieron la vuelta al mundo en decenas de idiomas. Las viñetas hicieron merecedor a Joaquín Salvador Lavado del Premio Príncipe de Asturias y la Medalla de la Orden y las Letras de Francia. En su natal Mendoza fue decretado el duelo, mientras que en el monumento en su honor en el tradicional barrio de San Telmo, en Buenos Aires, sus seguidores fueron a dejarle flores. Este lugar para nosotros es muy importante porque es casi un lugar de peregrinación. Hay colas de turistas todos los fines de semana. Pero hoy, bueno, como es un día tan particular con la pérdida que hemos tenido, me pareció adecuado venir a saludar a Mafalda y a Manolito y a Susanita, que hoy están, si todos nos sentimos un poco huérfanos, ellos supongo que más. Mafalda, la pequeña amante de los Beatles, la democracia, los derechos de los niños y la paz, apareció por primera vez en 1964, aunque sus atemporales mensajes por un mundo mejor la hicieron inmortal. Y hoy, de hecho, están más vigentes que nunca. Empezamos nuestro segmento especial Camino a la Casa Blanca, el espacio semanal para seguir la contienda entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hoy vamos a hablar del debate alrededor del primer debate entre los candidatos. ¿Te callas, hombre? Griterías, insultos e interrupciones marcaron el que ha sido calificado como el peor cara a cara entre candidatos de la historia de Estados Unidos. El caos llevó a la Comisión de Debates Presidenciales, un grupo no partidista que organiza los encuentros desde 1988, a anunciar cambios en el formato para garantizar que los próximos encuentros se realicen de manera ordenada. Y es que payaso, mentiroso, el peor presidente de la historia son solo algunos de los mensajes intercambiados en el caótico debate, en el que el presidente Trump se concentró en destacar sus logros en su actual mandato sin hacer propuestas para el próximo. Y Biden, aunque no logró usar el valioso tiempo en televisión para plantear su agenda, mostró que no es un anciano sin capacidades mentales, como lo han planteado algunos de sus rivales. Sin embargo, no pudo evitar caer en el juego del mandatario. Según la cadena CBS, el presidente Trump interrumpió a Biden 73 veces y el ex vicepresidente a él 22. Vamos a hablar en Nueva York con nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, empiezo por preguntarte cuál es la influencia histórica que han tenido los debates en el voto de los estadounidenses. Sí, Natalia, pues desde luego estos debates son importantes, aunque sí que es cierto que a estas alturas y con la situación atípica que se vive por esta pandemia, la mayoría de estadounidenses ya han decidido cuál es su candidato favorito, pero todavía queda un 10% de indecisos y precisamente hacia ese 10% se pretendía dirigir estos dos candidatos, más allá de que luego el debate se complicara. Históricamente los debates han sido muy importantes, primero porque nos permiten ver a los candidatos en su estado natural. Segundo, porque en principio, salvo lo que vimos este martes, permite a los ciudadanos ver un poco cuáles van a ser sus propuestas en caso de que lleguen o se mantengan en la Casa Blanca. Y lo hemos visto históricamente, lo vimos ya, por ejemplo, en el primer debate televisivo que tuvo lugar, que fue cuando John Kennedy ganó en ese debate a un Nixon que llegó enfermo, con fiebre, que además se había olvidado de afeitar y que desde luego le dio muchos motivos a su contrincante para ganarlo. Lo vimos también con Bush padre, cuando en ese debate televisado también miraba la hora, ¿no? Y los votantes lo interpretaron como que se estaba aburriendo y tampoco le permitió llegar a su victoria. Así que estos debates son fundamentales y muy importantes porque la imagen y la actitud de los candidatos también dice mucho a los votantes, pero desde luego nada que ver con lo que vimos este martes, que se salió completamente de las reglas y de cualquier papel de lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Y cuáles son estas reglamentaciones que la Comisión de los Debates Presidenciales podría cambiar para organizar que el intercambio de ideas sea mejor?
Sí, la Comisión de Debates ha dejado claro que desde luego no está dispuesto a que el espectáculo de gritos, enfrentamientos y tiranteces que vimos el martes se repita. Por un lado tenemos al candidato demócrata Joe Biden, que ya ha dicho que lo que vimos este martes fue una auténtica vergüenza nacional, y por otro lado tenemos al equipo de campaña de Donald Trump, que insiste en que cualquier cambio en las reglas del debate no es bueno. Bien, la Comisión de Debates hace oídos sordos a lo que pide el presidente y está dispuesto a cambiar, como dices, las reglas del juego. Estas reglas todavía se están decidiendo cómo se van a implementar, pero de momento hemos conocido que lo que sí que se va a hacer seguramente es cortar los micrófonos si los candidatos no respetan sus turnos. Es algo que, como digo, veremos si se confirmará en los próximos días, pero desde luego en los debates del 15 y del 22 de octubre vamos a ver unas reglas diferentes a ese caos que vivimos el pasado martes. Mameni, ¿podríamos decir entonces que el debate en general es el gran perdedor? El debate en general es el gran perdedor. Yo más bien diría que son los propios estadounidenses los que perdieron, porque fue imposible entender nada entre tanto grito, interrupción y esas peleas y golpes bajos que vimos. Para que os hagáis una idea, si el año 2016 hubo 84 millones de estadounidenses que siguieron el primer debate, este año muchos apagaron su televisor y tan solo 28,7 millones de estadounidenses siguieron este primer debate. Por hacer algún tipo de lectura positiva, lo que sí que pudimos ver en ese debate es un reflejo de cómo está la sociedad estadounidense en este momento, tremendamente polarizada y desde luego con mucha tensión después de 8 meses ya de pandemia. Como dices, ninguno de los dos tuvo la oportunidad de dejar claro cuál era su programa y la verdad es que fue terrible que esos gritos y esos enfrentamientos dejaran en segundo plano cuestiones tan importantes como cuál va a ser el futuro de la Corte Suprema, qué va a pasar con la situación económica desastrosa que vive el país en estos momentos, cómo se va a gestionar esta pandemia y varios temas más que por supuesto pues quedaron un poco desdibujados en medio de tanto enfrentamiento, insulto, golpes bajos y gritos y fue imposible seguir el hilo de lo que cada uno de los candidatos quería poner encima de la mesa en caso de que llegara a la Casa Blanca por parte del candidato demócrata o que se mantuviera en ella por parte del presidente Donald Trump. Gracias en Nueva York a Mamen Sala, nuestra corresponsal, por estar en este segmento especial de Aquí América, camino a la Casa Blanca. ¿Y qué sigue en esta carrera? El debate de los vicepresidentes el 7 de octubre en Salt Lake City. El actual vicepresidente Mike Pence se enfrenta a la compañera de Biden, Kamala Harris, en un cara a cara que se dividirá en segmentos de 10 minutos que se prevé incluirán la discusión sobre la economía, el coronavirus y la discriminación racial. Gracias por acompañarme en esta emisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho del coronavirus y sigan viendo France 24. RFI